galería, enfoque. Listo. Me queda otra cosa más por hacer. Ya. Muy bien, ahora sí. Vamos. No sé por qué aparecen con doble imagen esto. Ya, artritis séptica y osteomelitis, infecciones osteoarticulares. Muy bien. Entonces, como definición, que la osteomelitis es una inflamación del tejido óseo que se produce secundario a un proceso infeccioso bacteriano y se caracteriza porque afecta a todas las estructuras del hueso, como la médula, el endostio, el periostio, vasos sanguíneos y nervios. Ahí vemos una piernita con una infección ósea, tejido desvitalizado y la formación de la pus que va haciendo sus salidas mediante fístulas hacia el exterior. A ver, en la etiopatogenia, generalmente bacteriano, el germen predominante, que es más del 75-80%, es el estafilococo aureus o estafilococo dorado. Es lo mismo, no se dejen confundir. Luego sigue el Streptococcus pyogenes, Streptococcus del grupo beta-hemolítico, Streptococcus alactiae, y el más común viene a ser en niños. Luego el Escherichia coli, la pseudomonas aeruginosa y algunos casos con bacterias, virus o helmintos que también producen osteomelitis. Toda infección en hueso crónica se denomina osteomelitis. Hay diferentes clasificaciones. Vamos a tomar esta, según la patogenia hematógena, que es hematógena del 40-70%, secundaria de 30-50%, que es por contuvidad y por inoculación directa de la bacteria. Se consideran posquirúrgicos o fracturas expuestas también o abiertas. Tenemos la otra que según evolución, aguda, menor de 15 días, subaguda de 15 a 20 días y la crónica que es mayor a 20 días. Hay otra clasificación que es la de Schernimader y esta va según la clasificación anatómica. Tenemos ahí medular, B superficial, C localizada y la D difusa o también llamada pan-osteomelitis. La osteomelitis, según la vascularización del hueso, va a ir entre epifisiarias, metafisiarias, endiósticas o medulares, periósticas, por la arteria nutricia y por drenaje venoso linfático. En la patogenia tenemos el foco infeccioso preexistente, llega la metáfisis, que es la zona mayor irrigación en los niños. Esto va a producir una reacción inflamatoria con reabsorción ósea. Va a crear un absceso subperióstico. Va a crear un hueso desvitalizado o necrosado que se va a llamar secuestro. Y esto va a llegar a una formación de hueso alrededor de la zona de necrosis, ¿no? Que se llama involucro o cápsula secuestral. Tenemos dos términos acá característicos de las infecciones osteoarticulares, especialmente los osteomelitis. Una es el secuestro y el otro es el involucro. Secuestro es el hueso necrótico infectado y el involucro es la cavidad que puede estar con el secuestro o solamente puede estar lleno de pus o detritos. En la hematógena tenemos cuando el germen llega al hueso, que es arrastrado por el torrente sanguíneo, que es la bacteriemia, y se ve entre los niños de 3 a 15 años. Ahí en la imagen que tenemos ahí, esa zona radiolúcida en el hueso con una salida, eso viene a ser el involucro y la foramina que se va a crear para la salida de la pus. Adentro puede estar el secuestro o no puede estar el secuestro. En la osteomelitis hematógena, que llega a la metáfisis, y estos son en los huesos largos, fémur, húmero y tibia predominantemente. Hay en la zona metafisiaria hay una circulación más lenta, hay la fagocitosis está menos activa y el pH es más ácido, lo cual favorece a la multiplicación de los gérmenes. La hematógena es más frecuente en niños,
huesos largos. En adultos aparece mayormente en las vértebras. El germen principal es Staphylococcus aureus y algunos casos raros de histoplasmosis, cocidosomicosis, blastomicosis, que también producen osteomelitis. También no es que solamente esté catalogado para la bacteria, no. El mito, parásitos y virus también. Todo elemento contaminante del hueso puede producir una infección crónica que se va a llamar osteomelitis. La patogenia de la vía hematógena, y tenemos el sistema circulatorio del hueso, la circulación por las circunflejas en la zona metafisiaria, epifisiaria, tenemos la cabeza femoral en este caso, las arterias nutricias, el drenaje venoso. En la fisiopatología vamos a tener la bacteriemia, o sea, el llenado de las bacterias, la proliferación bacteriana en la metáfisis. Esta va a ir a hacer un absceso metafisiario que va a ir con la trombosis en los vasos. Al haber trombosis, no hay nutrición y el hueso se muere al secuestro. Y en la otra del absceso metafisiario tenemos que la presión intramedular también va a producir necrosis y va a producir el secuestro. Y el secuestro va a estar dentro o alrededor del involucro, y esto ya se caracteriza como una osteomelitis crónica. En la proliferación metafisiaria de la bacteriemia, en los menores de los 18 meses hay una infección en la epífisis. Esta infección en la epífisis va a ir intraarticular y esto se va a crear el absceso intraarticular. Esto va a necesitar un manejo y un drenaje de tipo quirúrgico. Esto se denomina la artritis séptica. Acá tenemos la formación de un hueso joven, las arterias que ingresan pasan a ser sinusoides, o sea, pasan de arteria a vena, hay un éxtasis del 20%, los macrófagos están disminuidos, su actividad fagocitaria también, y el pH, en vez de ser más alcalino, es más ácido, lo cual favorece que el germen comience a incrementarse. Esa zona oscura, media marroncita, es el absceso que se va creando, crea una presión intraósea que va a buscar una salida por el periósteo, creando las foraminas. Ahora, durante este proceso de necrosis del hueso, se va formando el secuestro y luego el involucro. Muchas veces las infecciones articulares en los niños, que son las artritis sépticas, son el inicio de una osteomelitis por la presión. No puede pasar por el cartílago articular y tiene que rodear la articulación, ¿no?, hasta llegar a la cavidad articular, produciendo ahí la artritis séptica. Esto es una emergencia. No podemos dejar una artritis séptica en espera de que el antibiótico cumpla, a ver si podemos darle esto, tal cosa. No, hay que entrar y hacer el drenaje, porque el germen en menos de 24 horas, si es un estafilococo, se lo come. Destruye la articulación completamente. Ahora vamos a ver las imágenes de eso. En la osteomelitis por contigüidad es cuando la bacteria entra en contacto con los tejidos blandos a través de una herida y viaja hasta el hueso después de haber ocurrido una lesión. Y esto se va a crear los procesos fistulosos solo en casos de cronicidad. Ahí tenemos una insuficiencia venosa, una infección crónica, llega al hueso, una osteomelitis, una fractura expuesta, ¿no? O ya también a través de una celulitis maltratada, mal curada, ingresa al hueso. Por inoculación directa, son traumatismos penetrantes, fracturas expuestas, fracturas abiertas, reducciones cruentas, la cirugía que nosotros hacemos, infusiones o inyecciones intramedulares. A ver, ¿cómo se va a producir una inyección intramedular? En los niños menores de 6 años, a veces no le encuentran vía, y la zona más fiable para poder ingresar es la zona metafisiaria del hueso. Entonces ingresan con su catéter, entran al hueso porque es fácil de ingresar y le colocan ahí la vía. Ese ingreso por ese sistema, ¿no?, de inyección intramedular, podemos estar llevando los gérmenes también y creando un proceso infeccioso.
Hay una reacción en masa. Acá ya se va a formar el secuestro y el involucro y junto con esto el absceso. Ahí tenemos un radio ya desvitalizado, como si estuviera picadito, zonas de necrosis, zonas de osteoproducción, porque la osteomelitis no solamente es osteodestructiva, también es osteoproductiva. Entonces, el caso que una fractura patológica en una osteomelitis, si uno lo inmoviliza, ya sea con un yeso o con un fijador externo, esto va a crear hueso. A diferencia de la tuberculosis. En la tuberculosis, cuando hay una fractura patológica, solo es osteodestructiva, no es osteoproductiva. ¿Qué es el involucro? Cavidad dentro del hueso formado por la cronicidad del proceso infeccioso y que contiene en su interior el secuestro. Secuestro, segmento de hueso necrosado separado del resto del hueso por tejido conjuntivo denominado involucro. Ahí están las dos definiciones. Y es también radiográfico. Acá tenemos una pan-osteomelitis, ha tomado toda la tibia, hay una gran periostitis, hay una infección ya en partes blandas, entonces lo que se hace es una secuestrectomía, se retira el tejido desvitalizado, se hace un curetaje y hay diferentes técnicas de manejo para los curetajes de hueso por osteomelitis y se retira todo el tejido desvitalizado hasta que sangre, igual la piel. Se retira todo el tejido contaminado e infectado. Ahí tenemos una tomografía de calcáneo donde están saliendo las fístulas. Ahí en la imagen C está la zona fistulosa y saliendo el huesito como si fueran astillas. Los pacientes refieren, me están saliendo astillas. Sí, así es, como una astillita, pero hueso necrosado. Esa es parte del secuestro que se está digiriendo y está saliendo. Acá tenemos otro antebrazo con un radio que está ya infectado, ahí en la flechita se ve, igual que en la zona de falange distal, que también está produciendo un proceso de tipo osteomelítico. Acá tenemos otra panosteomelitis y lo que vemos en la radiografía derecha con la flechita, esa zona blanquita, blanquita desvitalizada que se denomina radiopaco y la zona radiolúcida alrededor, que es el involucro, ese es el secuestro. Y el secuestro va a buscar su salida mediante unas foraminas, unas fístulas hacia el exterior. Cuando hay esto y llega el paciente, no hay nada que hacer, hay que entrar a sala, prepararlo y hacer una secuestrectomía, o sea, se retira el secuestro, se libera el involucro, se curetea toda la zona para poder retirar el tejido infectado. Mientras esté eso, va a seguir la infección. Eso hay que sacarlo. Localizaciones específicas en manos, por ejemplo, por una tenosinovitis piógena en los dedos, infecciones de los planos faciales de la mano, una celulitis, un absceso, un flemón o una linfangitis. En el pie por heridas penetrantes, en diabéticos, por mordeduras, por fracturas o luxaciones infectadas. Situaciones especiales de una osteomelitis. Tenemos en los adolescentes Neisseria gonorrhoeae, en la anemia de células falciformes, la salmonela, niños con inmunodeficiencia, puede ser hongos, parásitos, micobacterios, diabéticos, pseudomonas, drogadictos, pseudomonas, por inmunodeficiencia. Síntomas generales, dolor, fiebre, miembro en posición antálgica o antiálgica, puede o no haber edema o aumento de volumen, presencia de los criterios de Celso, adenopatías periféricas o regionales. Los criterios de Celso son calor, rubor, dolor, ¿ya? Que ya lo han visto ustedes desde el inicio, ¿no? En la parte de la práctica médica. Síntomas articulares, hipersensibilidad, eritema e inflamación regional en la extremidad afectada. Las articulaciones de la extremidad comprometida se mantienen en flexión, una flexión antiálgica. Se observa resistencia al movimiento pasivo. Los músculos vecinos al foco infeccioso se tornan espásticos.
El diagnóstico, principalmente una buena historia clínica, una buena anamnesis y un examen clínico completo. En laboratorio, que pedimos un hemograma completo, una velocidad de sedimentación, una proteína C reactiva, si se puede, cultivo en material fistuloso, por punción o aspiración sería lo ideal, una biopsia, esto sí es mucho más fidedigno, y en la radiología, radios X, resonancia solo para ver si tiene compromiso de partes blandas, una tomografía para detectar dónde está el secuestro, y una gammagrafía podría pedirse para ver si hay en puntos distantes, si aparece en otro lado. Eh, el, el cultivo de la fístula, más del 50% no aparece, porque son detritos. El germen está dentro, o sea, hay que entrar y sacar tejido lesionado de la parte interna o hueso y hacer el cultivo. Ahí sí sale. El recuento leucocitario puede ser normal o estar elevado en el 60% de los casos. La velocidad de sedimentación está elevada en el 80 a 90% de los casos. Ojo ahí. Y la proteína C reactiva está elevada en el 98% de los casos. Estos son parámetros que tenemos que pedirlos desde el ingreso del paciente, porque una vez que iniciemos el manejo antibiótico, vamos a pedirle nuevamente estos dos exámenes junto con el hemograma, a ver cómo nos ha ido con el antibiótico. ¿Ha mejorado la proteína C reactiva, la velocidad? ¿Se mantiene en meseta igual? ¿No? ¿O ha aumentado? De acuerdo a esto, valoramos y hacemos los ajustes de los antibióticos. O rotamos los antibióticos. El diagnóstico con la radiografía, de los 10 a 14 días de iniciar la enfermedad se puede solicitar y se puede observar una periostitis, ¿no?, en la metáfisis. Esto va a crear un proceso destructivo alrededor de la zona de calcificación. Luego se aprecia una elevación del periósteo, eventualmente las trabéculas de la metáfisis, que se erosionan y se aprecia aspecto apolillado. En conclusión, si tenemos un paciente que nos ingresa por dolor, limitación, vamos a ponerle en el fémur distal, con fiebre, con una posición antálgica, pedimos hemograma, velocidad elevada, entonces estamos sospechando de un proceso infeccioso definitivamente. Una osteomielitis es nuestra primera opción. Le pedimos una radiografía, no va a salir nada, porque las imágenes radiográficas aparecen a partir de la segunda semana. Pero tenemos que pedirlo porque una vez que le pidamos después de la segunda semana, vamos a hacerlo comparativo, vamos a ver cómo llegó y cuál es el deterioro que tiene el hueso. Por eso se pide de inicio, aunque no aparezca nada, es parte del protocolo además, porque recién aparecen a partir de la segunda semana los signos radiológicos de una osteomielitis. De inicio no aparece, pero es un control lo que vamos a tener. Muy bien, en la primera semana hay tumefacción de las partes blandas, en la segunda semana ya hay cambios óseos, desmineralización ósea visible con el 30% de pérdida ósea, elevación del periósteo, que va a ser el absceso, y una destrucción ósea cortical. El diagnóstico, la gammagrafía ayuda bastante, se realiza generalmente con tecnesio 99, también se ha utilizado con citrato de galio 67 y el indium 111. Este último es más específico de inflamación que los dos primeros, pero el tecnesio 99 refleja actividad osteoblástica y vascularidad del esqueleto, pero no permite establecer diferencia entre osteomelitis, fracturas, tumores, infartación u osteopatías neuropáticas. Y para esto se hace unidad clínica, la parte de la anamnesis, el examen y lo que vendría a ser el examen radiográfico o gamagráfico. Esto en la unidad clínica ya vamos a descartar y vamos nosotros a tener confirmada nuestra sospecha que hay un proceso infeccioso. El diagnóstico con la tomografía computarizada es la más adecuada para detectar secuestros, trayectos y asepsos de tejidos blandos, y junto al ultrasonido puede ser útiles como guías para aspiraciones percutáneas superiósticas y secreciones de tejidos blandos.
En la resonancia magnética nos suministra una mejor resolución anatómica de los abscesos epidurales y otro proceso de tejidos blandos, y es el procedimiento por imágenes de elección para osteomelitis vertebrales. Diagnóstico diferencial. Primero, la artritis séptica. O es una infección directa en la articulación o es una osteomelitis que ha bordeado la caries articular, ha ingresado a la articulación. Ambos vienen casi con ciertas características, con la diferencia de que la artritis séptica es muy dolorosa la articulación. En la osteomelitis puede estar elevado el volumen muy cerca de la articulación, pero permite todavía la movilidad. Para esto nos valemos de la punción articular o artrocentesis para hacer el hallazgo y la definición de que sea una artritis séptica o es una osteomelitis en proceso. La celulitis, el color rojo-naranja, ¿no? Que aparece, el color rojo con características de la piel de naranja que aparece en la articulación caliente, pero puede mover los signos de estado no son muy acentuados como en la osteomelitis, y uno toca y ve la brillantez de la piel y el rojito, entonces ya nos valemos, o por lo menos, ¿no?, con la radiografía de examen de laboratorio, que no es una osteomelitis, tampoco una artritis séptica. Y ante la duda, no vamos a meterle una aguja a la rodilla, o sea, no vamos a hacer una artrocentesis. Pongo como ejemplo la rodilla porque es la más común. Porque si hacemos eso en una celulitis, estamos llevando todos los gérmenes a la articulación. Además, en una artritis séptica hay témpano o choque rotuliano. El témpano es cuando la rótula está elevada, porque dentro de la rodilla hay líquido, que puede ser líquido sinovial, puede ser sangre o puede ser pus. Uno agarra, se cierra las cuatro bursas, dos por encima de la rótula, dos por abajo, con el dedo índice se lleva hacia abajo, y ese choque rotuliano nos indica que hay líquido dentro de la articulación. Si es así, debemos de a la articulación. Pero en la celulitis no hay choque rotuliano, solo está con aumento de volumen y caliente. Esa es una de las características más comunes, caliente. En la tuberculosis ósea es un proceso infeccioso crónico. El paciente no llega cuando recién se enferma, llega a los meses, con la rodilla flexa, aumentada de volumen, dolorosa y fría. La articulación es fría. También le dicen tumor frío a la tuberculosis ósea, es fría. La radiografía nos muestra gran destrucción y la única manera de determinarlo es mediante la biopsia. Uno tiene que entrar, sacar parte del calcium, que es el tejido que bota la tuberculosis, y se manda a cultivo. La enfermedad de Payet es como si fuera una osteopetrosis, que significa que es muy denso el hueso, produce dolor, pero no hay un laboratorio que define una infección, solamente va por dolor. El sarcoma de Ewing también tiene cierto grado de cronicidad. No es que llega recién cuando hay un sarcoma. El sarcoma de Ewing es en gente joven, niños de 4, 5 hasta los 18, 20 años que se produce este tipo de tumores. Es gran aumento de volumen, circulación colateral, a diferencia de la osteomielitis, que no hay circulación colateral, te ve todos los vasos venosos por encima, sumamente doloroso, facies tóxicas, debilitamiento, y bueno, el laboratorio y la radiología es de gran ayuda. Hay signos radiológicos muy característicos para el sarcoma de Ewing. La tromboflebitis, una infección por un problema venoso, ¿no?, por una varices. La enfermedad de Pertes, la enfermedad de Les-Calvé, Waldenström-Pertes, que son los que descubren esta enfermedad en niños también, muy jóvenes, 6 años, hasta los 17 años, es una necrosis de la cabeza femoral. La etiología no se conoce todavía, pero el niño ingresa por dolor en cadera, aunque no define dolor en cadera, porque cuando ingresan agarrándose la rodilla y cojeando, generalmente examinan la rodilla, el pie, le piden radiografía de rodilla, todo, no aparece nada.
y ex jefe, el doctor Pedro Angulo Pinto, fundador del Hogar Clínica San Juan de Dios, junto con el doctor Falcone, nos decían, cuando vean un paciente niño entrando, agarrándose la rodilla y cojeando, ojo a la cadera, examinen la cadera. Y es un clásico. Ven entrando el paciente cojeando y se agarra la rodilla. No es que se agarre la rodilla porque le duele la rodilla, el problema es la cadera. Uno comienza a examinar y hay efectivamente dolor en cadera. Esta enfermedad se basa en 4 etapas y una de ellas es que se achata la cabeza del fémur, se agranda la zona acetabular, también conocida como coxa plana, así se denomina el PERTES. Es una enfermedad en niños. Lo único que hay que hacer acá es reposo, una tracción y que no apoye. Esto en 3, 4 meses recién se define. Algunos pueden salir bien, otros no, otros ya quedan con la secuela de las artrosis. Pero no hay signo de estado, no hay malestar general, no hay fiebre, la velocidad no está elevada, nada. Solo entran por dolor y ya desde el punto de vista radiográfico se va a determinar qué es. Bueno, y todas las neoplasias en general. Los abscesos de Brody es el absceso perióstico que se produce, algunas formas clínicas, uno lo libera, lo hace la debridación, ¿no? Manejo antibiótico y mejora. La osteomielitis esclerosante de Gardner es aquella que se produce en miembro superior, de algunos de los huesos del antebrazo, toma la zona muscular y la fibrosa, creando en la mano a veces una gran fibrosis. La periostitis albuminosa biliar es un problema congénito. La brucelosis, bueno, la fiebre malta, que va a producir también dolor e inflamación. El manejo es diferente. Y la enfermedad de POT, que es la tuberculosis de columna. POT es tuberculosis en columna. Para el tratamiento tenemos como objetivo eliminar la infección y prevenir su empeoramiento, como con antibióticos y cirugías. En el tratamiento específico tenemos la antibiótico-terapia y posteriormente la cirugía, el tratamiento médico y el paciente. Hay que ver la edad, el estado general de salud, una buena historia clínica, qué tan avanzado está la condición tolerante a medicamentos, procedimientos o terapias y la expectativa para la trayectoria de la condición u opinión o preferencia. Siempre hay que consultar con el resto de colegas qué es lo mejor que podemos ofrecerle. Juntas médicas en todo caso. La antibiótico-terapia empírica, la inmovilización y el drenaje. A ver, si sospechamos que más del 75-80%, estamos hablando de un estafilococo dorado, este estafilococo, los cocos son sensibles a la penicilina, entonces debemos dar penicilinas o derivados de la penicilina. Como actualmente ya hay resistencia en los gérmenes penicilinos resistentes, y esto nos basamos en el uso de las cefalosporinas de primera o segunda generación y podemos añadirle un aminoglucósido para cubrir gran negativo, pero también nos sirve de vehículo para la cefalosporina. Pero hay 4 medicamentos que ingresan mejor al hueso. Uno es el cotrimoxazol, la rifampicina, la clindamicina y las fluorquinolonas. Ahora, el cotrimazol podemos darlo no por más de 10 o 12 días, es tóxico. La rifampicina es bacteriostático, no es bactericida. La clindamicina produce colitis ulcerativa y no podemos darlo más de 2 semanas. El único que ingresa bien a hueso y no nos produce ningún otro efecto es la fluorquinolona. Tiene el antecedente, la fluoroquinolona, que produce rupturas tendinosas espontáneas, no en una gran cantidad, un porcentaje muy pequeño, pero también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, de todos estos, el único que se salva es la fluoroquinolona, que es la ciprofloxacina. Luego tenemos como antibióticos de segunda generación los beta-lactámicos, glucopéptidos y aminoglucósidos, y en el último de los casos vancomicina o meropenem, que ya son antibióticos mucho, mucho más agresivos. Abajo tenemos una piedra con un fijador externo.
¿Por qué un fijador externo? Porque cuando hay una infección en hueso, no se puede poner implantes metálicos, no se pone osteosíntesis, hay que poner todo aquello que vaya alejado de la infección y esto es el fijador externo. Tal es el caso que cuando se infecta una cirugía con un implante, tenemos que retirar el implante y colocarle un fijador externo. Tratamiento de la osteomielitis crónica y es quirúrgico, antibiótico terapia específica, hay que hacer la resección del secuestro de las zonas infectadas en el hueso, de la parte blanda y hacer una cirugía reconstructiva. Hay, en este caso, para la infección pie diabético o las infecciones protésicas, acá sí hay que correr cuando hay una infección protésica, hay que cuidar mucho esa prótesis porque si se infecta hay que retirar todo el implante. No podemos dejarlo ahí. Tratamiento en la osteomielitis hematógena. En niños, tratamiento médico, antibiótico terapia. En el adulto, tratamiento antibiótico ya complementario con una cirugía. En la situación clínica hematógena, cuando el paciente estaba usando anteriormente, el germen es un estafilococo aureus, seguido por unas enterobacterias, estreptococos. El plan empírico inicial, cefalosporina de primera generación, con o sin gentamicina o rifampicina y luego fluorquinolonas más rifampicina. En situación clínica hematógena vertebral, en inmunodeprimidos o secundaria a fracturas expuestas, el germen es estafilococo aureus o dorado, seguido de enterobacterias, salmonella, brucelas, ¿no? Pseudomonas aeruginosa, etc. El plan empírico, cefalosporina de primera generación, más ceftriaxona o cefotaxima, que son de segunda generación. Luego con fluorquinolonas y rifampicina. En los problemas de tipo insuficiencia venosa, estafilococo aureus, estafilococo pseudomonas aeruginosa, enterobacilos, cándidas. Manejo cefalosporina de primera generación, ceftazidima, con o sin glucopéptidos o gentamicina. Anemia drepanocítica, salmonela y la salmonella pneumoniae, perdón, el ST pneumoniae. Manejo aminopenicilina o ceftriaxona, que ya es una de segunda a tercera generación. Tratamiento por contigüidad en la osteomielitis, en la úlcera de cúbito, estafilococo aureus es el germen, seguido de otros como enterobacterias. El plan empírico, aminopenicilina, ceftriaxona, clindamicina por 10 días nada más, o metronidazol. Infecciones odontológicas, que son los gérmenes de la boca, son los más agresivos, aminopenicilina, clindamicina. Post-esternectomía para los cirujanos de tórax, el germen estafilococo aureus, estafilococo epidermidis, vancomicina, rifampicina. Fracturas expuestas o posoperados, el estafilococo aureus también aparece acá, enterobacterias, anaerobios en algunos casos. Manejo cefalosporina de primera generación, aminoglucósido, clindamicina. Prótesis o material de osteosíntesis, estafilococo epidermidis es el germen principal en las infecciones con osteosíntesis y el manejo es mucho más agresivo. Vancomicina, ciprofloxacina, amicacina. Acuérdense, implantes generalmente es estafilococo epidermidis. El tratamiento del adulto se recomienda como tratamiento empírico cuando el estafilococo aureus es el microorganismo probable, la anafcicilina u oxacilina de 2 a 12 gramos por día cada 4 horas por vía endovenosa con o sin aminoglucósido. La vancomicina de 1 a 2 gramos por día cada 12 horas endovenoso con o sin aminoglucósido y la clindamicina de 1.8 a 2,7 gramos por día cada 8 horas con o sin aminoglucósido, no más de 10 días. No esperemos la segunda semana porque comienza a ser una colitis ulcerativa con sangrado. Pacientes con hemoglobinopatías, la nafticicina u oxacilina, más ampicilina y sulbactam, de 4 a 8 gramos por día cada 4 horas por vía endovenosa. Las alternativas, la nafticicina
penicilina u oxacilina más cefotaxima de 2 a 12 gramos por día cada 24 horas endovenoso. Ya en el diabetes, si tenemos aminoglucósidos, clindamicina, cefotaxina, imipenem, betalactámicos, inhibidores, betalactamasas, penicilinas, todas aquellas que tengan que ver antipseudomonas o ceftazidima. Dificultades en tratamiento antibiótico en la osteomielitis, características del foco infeccioso, pH ácido, isquemia, los secuestros, adherencias bacterianas, cronicidad, cambios etiológicos, resistencias bacterianas, falta de tolerabilidad. El tratamiento en la cronicidad, el tratamiento difiere significativamente del tratamiento de la infección aguda de los huesos. Es necesario debridar, remover los tejidos desvitalizados y el material extraño. Conviene igualmente practicar curas y métodos de inmovilización e injertos. Para el tratamiento de la osteomielitis crónica tenemos el método de Orr, ya en el año 1924, es un cirujano norteamericano, Winner Orr, de Nebraska, publicó un artículo en el que daba a conocer un método para el tratamiento de la osteomielitis crónica, basado en un drenaje amplio de los tejidos correspondientes a la región del hueso infectado. Al cierre la abertura con gasa vaselinada y la inmovilización de la extremidad afectada mediante un gran vendaje de yeso. En la osteomielitis crónica, el método Orr y Trueta, ya Joseph Trueta continuó las investigaciones de Orr en la práctica de la cirugía civil, que después aplicaría a la cirugía de guerra, hasta estructurar la cura en 5 puntos esenciales que Trueta se hará famoso. Estas son limpieza de la herida, incisión de la herida, y como se ve, se está retirando todo el tejido necrosado, excisión de la herida, drenaje, inmovilización con un vendaje de yeso. Ahí se coloca un gran vendaje, un yeso, esto es una bota de yeso por una osteomielitis de pierna, se le coloca un fijador externo y se hace una ventana en el yeso para las curaciones. Ahí está el método de Trueta, demarcación cartográfica del yeso con una sierra oscilante, porque las sierras de yeso no giran, vibran, de tal manera que cuando llega a la zona blanda no produce daño, a la zona del algodón por lo menos, se levanta la tapa, se hace la limpieza, se cura y se le vuelve a poner la tapa de yeso. Jamás retiren la tapa de un yeso porque se crea una gran lesión. La piel protruye por la ventana y se necrosa rápidamente. Cuando hay una ventana en el yeso para una curación, tienen que volverle a poner su tapita, ya sea lo cierra con un yeso o con una venda elástica, pero no se retira. Eso se llama el edema de ventana. Hay que tener mucho cuidado. Si ven un paciente con un yeso para una curación, déjenle su tapa. Y si viene sin la tapa, háganle una tapa con un yeso. Pero eso no puede estar sin la tapita porque se crea el edema de ventana, es grave. A ver, en la osteomielitis crónica, el método Orr es una cura oclusiva para que drenen las infecciones crónicas y el método de Trueta es una técnica biológica cuya finalidad es la eliminación de los tejidos desvitalizados. Orr trata la infección ya declarada y Trueta previene la infección. Tenemos otro que es el tratamiento o la cura de Papineau. En la fase 1 hay un debridamiento de los bordes óseos y de los tejidos blandos, desvitalizado, curetaje de hueso, limpieza quirúrgica exhaustiva con cepillos quirúrgicos y soluciones antisépticas. Se deja compresas empapadas de antibiótico con la herida abierta. Se repite el proceso de 5 a 7 días las veces que sea necesario. Se hace una inmovilización con escayola. Escayola es el yeso por si acaso, o férula o tutor externo. Papineau y colaboradores sugiere un clavo endomedular, no se utiliza porque para mantener la resistencia y la continuidad de la infección. A los cambios de apósito, sí, cada 4 o 5 días, en 3 a 4 oportunidades. Criterios de evolución, hay una normalización de la velocidad y el PCR y la cuenta leucocitaria. Hay que hacer cultivo seriado, mínimo 3, y cambio de apósito 3 a 4 veces. No al día, sino cada 2 días, hasta
que deje de drenar. El tratamiento de la cura Papineau en la fase 2 hay que colocar injerto óseo autólogo del mismo paciente, heterólogo es de cadáver. Estación del injerto, preferiblemente cresta ilíaca, en láminas de 4 a 5 centímetros o en forma de escamas. Chips, con una cureta se va retirando bolitas como si fueran heladitos de chips de hueso. Se deja compresas empapadas de antibióticos en la herida abierta. En el primer cambio de apósito se realiza a los 4 o 5 días y se coloca en su sitio el fragmento óseo que no haya podido adherirse. Luego se hace el cambio diario de las gasas. Se estipan los bordes de la herida si la piel tiende a cubrir el tejido de granulación antes que haya cubierto el injerto. Inmovilización con escayola o férula o tutor externo de Papineau. No clavo endomedular, la literatura dice que le ponían, pero no. Criterios de evolución, normalización de la velocidad del PCR, igual a cuenta leucocitaria, cultivos seriados, cambio de apósitos. Tratamiento de cura de Papineau en la fase 3, cobertura cutánea. En algunos casos, la epitelización espontánea produce una cobertura adecuada de la herida. Se puede usar diversas técnicas quirúrgicas, tales como injertos cutáneos, colgajos rotados miocutáneos, colgajos musculares pediculados o colgajos libres que requieren anastomosis. Otro método es la saucerización, es la debridación y exéresis de los secuestros y la cicatrización dirigida. Hay tejido de granulación, se hace un afrontamiento de los bordes y se ve la epidermización, así como se ve en los esquemas las 3 fases. Una cicatrización dirigida con apósitos grasos, gasa vaselinada, petrolada generalmente, que es el Gelonet, tejido de granulación, va creándose, afrontamiento de los bordes, epidermización, y se va cerrando espontáneamente, no se necesita de hacer un cierre secundario. Colgajos y coberturas, recubrimiento inmediato, hay buena revascularización ósea por los vasos del colgajo, posibilidad de realizar un injerto óseo en forma secundaria. El cross-leg es la cobertura de la cara anterior de la pierna con un colgajo en la cara posterior de la pierna contralateral. El cross-leg es una técnica en la cual se saca un colgajo de la pierna sana, se cruza las piernas y se le coloca sobre la zona que necesita la cobertura. Se le coloca un fijador externo en las 2 piernas o una bota de yeso que involucra los 2 pies y los 2 tobillos. Con eso se mantiene de 2 a 3 semanas. Una vez que se haya incorporado, se retira y en la pierna que ha sido el donante se le saca del glúteo un pedazo de piel, ¿no? Con un dermátomo, que así se llama, y se le coloca en la zona faltante. Ahora, ustedes dirán, pero es parte de la historia, ¿no? De los chomelitis para los curetajes, la limpieza. Pues les informo que lo seguimos usando. Es lo que usamos actualmente, son todas las técnicas descritas por Orr, Trueta, Papineau, las usamos en los curetajes, las usamos. No ha variado mucho lo que podemos hacer. Depende con el manejo antibiótico, sí, con algunas técnicas quirúrgicas, pero seguimos usando las mismas técnicas. No solamente es historia, sino es algo que se hace actualmente, ¿no? Los que lo crearon lo hicieron, pero excepcional. Acá tenemos las fístulas, se hace el curetaje, se retira, el hueso está totalmente vacío, solamente se deja la zona sangrante y se espera que haga la granulación. Ahora, cuando uno hace un curetaje de una osteomelitis que está activa, uno saca y puede estar debilitado el hueso o saca más del 50% de ese segmento que puede crearse una fractura patológica, uno le pone un fijador externo. Colocar el injerto óseo de cresta ilíaca para el relleno no se hace. No se hace. Hay que esperar que pase el proceso infeccioso, que ya no haga pus,
Y luego de que los exámenes laboratorios, los gérmenos han mejorado, recién uno procede a colocar el injerto de Cresta ilíaca. ¿Qué pasa si lo ponemos antes? La infección se lo come y se va a perder el injerto. De inmediato no, tenemos que esperar que mejore para colocar recién el injerto homólogo, no heterólogo, porque el injerto de cadáver no tiene vascularidad y igual puede reaccionar haciendo que otra vez haga el proceso infeccioso. Tiene que ser del mismo paciente. Acá tenemos la fase 2, relleno por tejido esponjoso, ahí está el relleno, colonización por tejido de granulación y la epidermización espontánea. Obtención del injerto de la metáfisis ósea, preferimos nosotros la cresta ilíaca, no queremos debilitar, menos que sea una zona muy pequeñita, ¿no? Y el hueso córtico esponjoso de la cresta ilíaca. Este es el mejor donador, es más osteoblástico y osteogénico. Acá tenemos un fijador externo, ese del tipo Ilizarov, es sumamente caro. Creo que el Seguro Social tenía 4 y que ya no lo usan porque es muy caro. Y usamos los uniplanares que van de un solo lado, pero tiene buena función. Acá tenemos el injerto de piel en red, el mallado, que se hace con ese aparatito, un trocito de piel pequeño, como se está sacando ahí, se expande y se cubre toda la zona que carece de cobertura. Siempre hay que cubrir porque si no se seca la piel, se vuelve a infectar y con eso ya procedemos nosotros para un cierre secundario. Acá tenemos la evolución, ¿no? La fístula, la herida postquirúrgica, luego se va cerrando la piel, se va cerrando hasta una cicatrización espontánea. Tenemos igual acá una osteomielitis de pierna, se ha hecho el curetaje, se ha retirado, ha cicatrizado, y tenemos la radiografía que ha mejorado la parte infecciosa, pero bueno, nos queda ciertas deficiencias ya en el hueso y en la piel por la cronicidad de la enfermedad. La osteomielitis crónica por anquilosis, con anquilosis de rodilla, en el método de Papineau, ahí está la herida operatoria amplia, se retira todo el segmento de la articulación está comprometida y la anquilosis es la fusión articular natural. O sea, este paciente pudo haber tenido una artritis séptica, ha creado una artrosis secundaria y esta se ha ido pegando con el tiempo. A diferencia de lo que es la artrodesis. La artrodesis es la fijación quirúrgica de una articulación. La anquilosis es la fijación natural o la fusión natural. Y la artrodesis es la fusión quirúrgica. Son dos términos diferentes, tengan cuidado. Acá tenemos un fijador externo con avance, ¿no? Para una celulotrosis infectada, también las celulotrosis se infectan, y se hace por avance, se hace una corticotomía arriba con un fijador externo especial, se va avanzando, se va jalando el callo hasta llegar al otro extremo. Acá está, llegó al otro extremo, por lo menos se ha logrado darle la longitud, no se ha necesitado hacer injerto de cresta ilíaca, ha mejorado bastante y ya con esto el paciente puede realizar sus actividades normales. Un tratamiento de una celulosis infectada con pérdida de sustancia ósea, igual, una cirugía de avance, se hace la corticotomía y se va avanzando con el mismo fijador externo hasta el otro extremo. Pronóstico, en la aguda, bueno, en la osteomielitis crónica, desalentador y en las infecciones protésicas, reservado. ¿Qué complicaciones vamos a tener en las osteomielitis? El absceso óseo, infección por gangrena, las amputaciones, secuestro, fístula varias localizaciones óseas, abscesos a distancia, septicemia, pandiafisitis, artritis, osteomielitis crónica, atrofia y crecimiento en los niños. Ahora, si viene un paciente con una osteomielitis crónica de pierna que le duele entre el gasto, dolor, la pus y todo, se le amputa, pues no quiere decir que acá se acabó la infección. La osteomielitis es sistémica, está por todo el organismo, que a veces solamente tiene un foco que dispara, pero puede haber
en otro lado. O sea, tampoco nos quita de que no, si lo amputo ya no va a haber, no, puede aparecer en otras articulaciones o otros segmentos óseos. La transportación es la que se hace para el crecimiento con la corticotomía. Pacientes con déficit de hueso se hace, se corta y se pasa de un lado a otro. Para eso se necesita un fijador externo muy especial para poder, cada día se da una ruedita que tiene 1 milímetro por día para el avance del hueso. También no es que en la primera va a llegar, no, esto demora meses hasta que pueda llegar al otro extremo. Ahora, en lo más actual, tenemos, ¿no?, que las grandes casas comerciales, farmacológicas y científicas han estudiado lo que ellos mismos denominan el biofilm. Un biofilm es un sistema organizado de capas de células microbianas y de polímeros extracelulares asociados a una superficie. Los biofilms se pueden tomar en una multitud de superficies bióticas, o sea, tejidos, células vivas, o en materiales inertes en contacto con fluidos. Esto del biofilm dependerá de su localización. Las bacterias más externas, la población planctónica, muestran un estado metabólico activo y son más susceptibles a los antibióticos. Las bacterias que viven en el interior del glicocáliz sufren una modificación fenotípica y su estado de inactividad energética las hace resistentes a los antibióticos, a diferencia de lo que se creía antes. Muy bien, esto con la parte de osteomielitis. Vamos a ver artritis séptica, una miradita rápida. Como definición, es un proceso infeccioso que compromete la articulación, cavidad articular, líquido sinovial, membrana sinovial, cartílago articular, alterando su morfología y fisiología ocasionada por la invasión de microorganismos patógenos como bacterias, hongos y virus. Esa es una rodilla con una artritis séptica y cambio de coloración, aumento de volumen y lo más importante, hay témpano o choque rotuliano. Quiere decir que hay pus en la articulación. A ver, esta es una epidemiología con incidencia de 2 a 6 casos por 6.000 habitantes al año, de 28 a 38 por 6.000 habitantes de pacientes con artritis reumatoidea, de 40 a 68 por 6.000 habitantes de pacientes con prótesis articulares, más frecuente en comparación con la osteomelitis. La edad más frecuente es en lactante y niños menores de 3 años y en el 80-90% de los casos son monoarticulares. En el 25-50% de los casos, el cuadro deja una secuela articular. En el 70-90% de los casos, se aísla el germen causal en la articulación. La prevalencia de artritis séptica post-artroscopía se ha reportado de ser aproximadamente 14 casos por cada 10.000 procedimientos. Hay que tener cuidado con los procedimientos artroscópicos. La rodilla es la articulación más frecuentemente comprometida, 50% de los pacientes, seguida por la cadera, el hombro, el codo, el tobillo, la muñeca, la articulación externo-clavicular, sacroiliaca y las articulaciones pequeñas de manos y pies. Esto es un esquema de cómo se va por edades, por grupos etarios. No lo va a pasar porque es para lectura. A la artritis séptica en la epidemiología, esta es una revista chilena de infectología, en la que de 25 pacientes, 9 están con una infección en rodilla, que corresponde al 36%, 9 en cadera, 36%, hombro 3, 12%, tobillo 3, 12%, muñeca 1, 4%. En un total, 25 pacientes al 100%. Los factores de riesgo: diseminación por contigüidad, infección en la piel, úlceras cutáneas, inoculación directa, inyecciones articulares, esas infiltraciones hay que tener cuidado, articulación protésica, diseminación hematógena. Preponentes: diabetes mellitus, infecciones como el HIV, terapia inmunosupresiva, drogas endovenosas, osteoartritis, artritis reumatoidea, actividad sexual, artritis gonocócica.
Condiciones predisponentes asociadas, esto fue un estudio de 24 pacientes con artritis séptica, diabetes mellitus 13, 54%, por déficits articulares 11, 44 12.5%, cáncer 3, 12,5%, alcoholismo sin daño hepático 3, 12,5%, cirugía articular previa sin prótesis 2, 8,3%, daño hepático 2, 8,3%, artritis reumatoidea 2, 8,3%, cualquier condición asociada 22, 91,7% en total. Las edades: neonatos menor de 12 años, germen predisponente, estafilococo aureus. En los neonatos, Haemophilus influenzae, estafilococo aureus. Mayores de 2 años, estafilococo aureus. Adultos jóvenes, Neisseria gonorrea. Y en los adultos, estafilococo aureus más del 50%, para otros de más del 80%. Anomalías estructurales, aspiración de inyecciones, estafilococo aureus. Traumatismo, bacilo gram negativo, estafilococo aureus. Prótesis, acuérdense, prótesis, estafilococo epidermidis. Infecciones tardías, coco gram positivos y anaerobio. Con antecedentes médicos, drogadictos, bacilos gram negativos, estafilococo aureus. Artritis reumatoidea, estafilococo aureus. Lupus eritematoso, salmonelas. Hemofilia, estafilococo aureus. Inmunosupresión, estafilococo aureus. Microorganismos infrecuentes, recién nacidos con catéteres intravasculares, cándidas, viajes o contactos con enfermos, micobacterios tuberculosos, exposición a garrapatas, infecciones, Borrelia burgdorferi, exposición a ratas, Streptobacilos, Esperillum minus, infecciones virales, rubiola, parvovirus, varicelas, viajeros a zonas endémicas, Mycobacterium tuberculoso, coccidiomicosis, blastomicosis, etc. Y tenemos la vía de ingreso a la zona metafisiaria y la zona epifisiaria, el drenaje venoso y el sistema aferente, el arterial. Las arterias nutricias, las arterias periósticas, los sinusoides y la mayor vascularidad que se presenta en la zona metafisiaria en los niños. Acá tenemos una vascularización en la epífisis, menor de 2 años, agarra cabeza y metáfisis, de 2 a 16 años la más frecuente, que agarra solamente zona metafisiaria, por lo tanto el germen no puede entrar porque tiene otra circulación, y en el adulto sí tiene una circulación ya más completa. Tenemos los receptores de colágeno, que es el receptor de colágeno bacteriano, ausencia de membrana basal en los capilares sinoviales, presencia de fibroblastos bacterianos que inhiben la fagocitosis, así que el germen se reproduzca rápidamente. En la hiperemia sinovial, infección sinovial, hay un infiltrado leucocitario, aumento de los polimorfos nucleares, monocitosis, linfocitosis, degradación de sustancias de desecho. En la destrucción del cartílago tenemos enzimas proteolíticas, ácidos proteáceas y colagenasas, y las enterotoxinas estafilocócicas. Y la necrosis, aumento de líquido sinovial, acumulación de pus y detritus, aumento de presión intracapsular y ya hay un compromiso vascular evidente. Manifestaciones clínicas, derrame articular, es lo que la gente dice, se le derramó el líquido, el término médico es derrame articular porque ahí no se derrama nada, no hay nada que se derrame. Hay dolor intenso en la articulación, fiebre, escalofríos, aumento de volumen, tóxico, rigidez articular, tumefacción, eritema, limitación funcional y una posición antálgica. Generalmente viene semiflexo. En la anamnesis, importantísimo, una buena exploración física, laboratorio, hematología completa, proteínas C reactiva, velocidad, análisis del líquido sinovial. Eso es importante. Hasta un gran hay que pedir de inmediato. Técnicas de imágenes por radiografía, ecografía, tomografía, resonancia o gammagrafía, pero el básico y lo principal es rayos X y una ecografía. Tenemos la velocidad, no se eleva sino hasta en 48 horas, en 25% de los casos, y se normaliza de acuerdo al manejo antibiótico de 3 a 4 semanas. En las PCR se eleva en las primeras 8 horas
máximo a los 2 días y se normaliza a la semana del tratamiento. Esos son dos índices importantísimos que debemos de pedir para ver el manejo antibiótico, si está de acuerdo a lo que nosotros estamos diagnosticando. Esta es una artrocentesis, es en el cuadrante superexterno de la rótula, se trata de una cruz por encima de la rótula y en el cuadrante superexterno se inocula silocaína al 2%, 5 centímetros, uno va de adentro hacia afuera, una vez que pasa 2 minutos por lo menos, recién metemos una aguja 18, que es una aguja gruesa, dolorosa, uno va en la bursa por debajo de la rótula y aspira. Ahí tenemos, ¿no?, el líquido sinovial comprometido con pus, a veces sale como si fuera café con leche, igualito la pus que aparece, el detritus, y una vez que uno logra confirmar esto, inmediatamente sale a operaciones para hacer una artrotomía. La rótula se dibuja con los dedos y se hacen 2 portales a cada lado longitudinales de 7 o 10 centímetros, abre cápsula, uno ingresa y comienza a lavar, a lavar, a lavar, termina el lavado con 5 o 6 cloruros y se le coloca una irrigación continua, un dren de ingreso que va a un cloruro y un dren de salida para ir controlando que esto vaya limpiando. A ver, creo que tenemos acá eso. Bueno, es aumento de los tejidos blandos, desplazamiento de las estructuras musculares por la pus, aumento del espacio articular y una destrucción completa de la articulación. Este es un niño, ahí está el castigo del crecimiento. No se puede esperar más de 24 horas para ingresar a una articulación. Esto es una emergencia. Esto es una verdadera emergencia. Acá hay dos cosas. Se come la articulación o el niño se vuelve escéptico, comienza a hacer una septicemia. Esta es una emergencia de ingreso inmediato a sala. Hay derrame articular en la ecografía o la radiología, acumulación de líquido de parte blanda, líquido en periósteo, la guía de punción y aspiración que nos da alta sensibilidad. Acá hay una cadera igual, casi como la rodilla, hay que entrar a hacer una artrotomía anterior o por vía posterior, de acuerdo a la que le guste al cirujano y la que esté más acostumbrado, pero tiene que entrar a sala. No se puede dejar la pus adentro porque en 24 horas se come la articulación. Yo tengo un niño que vino de un centro de salud un poco alejado, vino al tercer día con una artritis séptica, entramos igual a hacer, ya había destrozado toda la articulación, ya estaba todo como si lo hubieran limado y un color amarillo y apestaba, horrores. Un niño creo que era 4 años, ya quedó malograda la articulación, mejoró el tratamiento antibiótico, todo, pero ya no va a crecer esa articulación y va a crearse una artrosis temprana. Por eso esta es una verdadera emergencia. Eso tiene que ingresarse. No que hay que esperar el antibiótico, a ver cómo va, si mejora. No, es una emergencia. ¿Qué pasa si uno entra a una articulación y no hay nada? Uno ingresa, abre cápsula, lava y no encuentra pus. ¿Qué pasa? Nada, absolutamente nada, porque no tocamos ningún elemento importante, solamente la cápsula, piel y cápsula articular. Lavamos. Pero ¿qué pasa si no entramos? Que recién está empezando el proceso infeccioso y ahí sí va a ser un problema, porque ahí se lo va a comer. Cuando uno entra por una emergencia, hasta a veces una artritis reactiva que da la impresión que es infeccioso y no lo es mejor entrar. No le va a producir ningún daño al paciente, en lo absoluto, al contrario. Estamos previniendo, ya estamos dando solución a algo que podría ser desencadenante. Artritis inducida por cristales como la gota, diagnósticos diferenciales, ¿no? Gota, enfermedad de depósitos por hidratos pirofosfatos, traumatismo, golpes, hematrosis, hemofilia, anemia de células falciformes, osteomelitis, síndrome periarticulares, bursitis, tendinitis, rotura de quiste Baker. El quiste Baker es una tumoración que aparece detrás de la zona poplitea. Es como un ganglión o un quiste sinovial un poquito grande, pero no produce pues fiebre, malestar ni nada, solamente la sensación de tumoración. Trombosis venosa profunda, sinovitis vello nodular pigmentada, es una alteración de la sinovia que tiene un tejido como vino, así ese color vinoso, que produce líquido que uno saca y es aguado, no es sangre.
completamente diferente. Lo que se hace en esta sinovitis vellonodular pigmentada es, se retira toda la sinovia, todo, y se soluciona el problema. Pero no es que sea infeccioso. Alteraciones mecánicas, cuerpos extraños. Bala. Drenaje adecuado de la articulación, administración de antibióticos, reposo de la articulación, en lo posible hasta se le puede poner un yesito, una férula o una tracción momentánea, tracción cutánea. El drenaje anterior, incisión paralelas de 7,5 a 10 centímetros a cada lado de la rótula, medial y lateral. Se incide la cápsula de la sinovia, drenaje en material purulento, se retira las adherencias, porque a veces ya quedan adherencias, irrigación abundante con solución fisiológica, dejar la sinovia abierta, en este caso nosotros dejamos una irrigación continua, cerrar sin tensión la cápsula y la piel sobre los drenajes, reposo adecuado y se inicia la movilidad activa temprana. Bueno, acá no se ve muy bien, pero este es el manejo de antibiótico empírico, que es muy parecido a lo que aparece en la osteomelitis. Y lo que se usa en la osteomelitis, aparte de la cámara hiperbárica, que ayuda bastante, son los cristales bioactivos. Este tiene una pequeña historia. A ver, Born Alive es una empresa de cristales bioactivos, inhibe el crecimiento bacteriano en un gran número de especies de bacterias que están relacionadas con complicaciones ortopédicas, ofreciendo un amplio espectro contra gram positivo y gram negativos. Es decir, el cristal bioactivo trabaja liberando los iones que forman un ambiente alcalino, un pH alto, y una mayor presión osmótica en contacto con los fluidos corporales. Estas dos condiciones inhiben el crecimiento bacteriano y destruyen la pared celular de la bacteria. Este fenómeno ha sido evidenciado con más de 50 especies bacterianas anaeróbicas, aeróbicas, clínicamente relevantes, tales como la Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, resistentes todos a la meticilina. Esto se ha comprobado mediante estudios in vitro e indirectamente a través de la observación empírica de la información del paciente en los últimos 15 años. Esta jeringuita con una palita de 5 centímetros es los cristales bioactivos bacteriostáticos que se pone en la zona del que se ha hecho el curetaje y donde hay déficit de hueso y hay un proceso infeccioso. Cada jeringuita esta costaba, por lo menos hasta hace 4 años que nosotros lo hemos utilizado, 6.000 soles. Si es más grande, son 2 jeringuitas, son 10, y si es más grande, 15 o 20, van sumando 6.000 soles. Ahora no sé cuánto estará, con la subida del dólar debe haberse elevado. Los habremos usado unas 4 veces, porque para que lo compre el seguro es medio complicado, pero lo compraron, lo utilizamos, los pacientes mejoraron enormemente, tal el caso que ya no lo volvimos a ver, no han regresado, hasta el año se estuvo controlando, cerró la herida, la fístula y todo. La verdad que nos gustaría saber cuál fue la evolución, pero ha ido bien, ha ido bien. El problema es el costo de este producto. Muy bien. Chicos, gracias por su paciencia y, a ver, ¿alguna pregunta? Algo que quieran ver, aclarar, no sé, aunque ya están un poco cansados de todo el día. Chicos, siguen, ¿no? Ya se fueron. Sí, doctor, sí estamos acá. Ya. Bueno, si no hay preguntas, el libro del doctor Sandoval. Esto está en el libro del doctor Sandoval. No todo, pero está en el libro del doctor Sandoval. Bien, gracias por su atención y ya nos estamos viendo en la siguiente clase. Chao, chicos. Doctor, muchas gracias. Ah.